El tema del Mesías no es una idea extraña al judaísmo, es la esencia misma del judaísmo. Es uno de los asuntos más importantes del judaísmo. Un judaísmo sin Mesías no es realmente el judaísmo que legó Moisés y los profetas. Muy claro estaba Maimónides, el sefardí, cuando afirmó que uno de los principios de fe del judaísmo es la creencia en el Mesías. Es más, dijo: quien niegue esto, niega toda la Torá y niega a todos los profetas. Por tanto, y continuando con la exposición que hice en el episodio anterior, que por cierto es indispensable haberlo escuchado para comprender todo este tema, nos preguntamos: ¿qué Mesías? ¿Qué Mesías están buscando? ¿Qué Mesías están esperando los judíos que no creen en Yeshua como el Mesías? Están buscando al Mashiach ben David. ¿Qué Mesías hemos venido estudiando nosotros? ¿Qué teología estamos estudiando nosotros? Nosotros estamos buscando al Mashiach ben Yosef, que después se manifestará de nuevo como Mashiach ben David en su segunda venida. El judaísmo talmúdico está buscando el Mesías invicto en una sola venida, y nosotros estamos buscando el Mesías sacerdotal en su primera venida y el Mesías invicto en su segunda venida. Entonces, si miramos bien, aquí está el problema. Al ver y buscar solamente un Mesías fuerte, un Mesías monárquico que se siente en el trono de David, y a pesar de estas cosas no aparece, lógicamente hay que lamentarse. Se lamentan porque algo no está funcionando bien. Para ellos el Mesías no ha llegado. Ya comentamos en otras ocasiones los requisitos para ser apto candidato para ser el Mesías de Israel. Porque es el Mesías de Israel, no de Roma y sus variantes. Voy a enumerar, como ya hicimos en la serie La historia detrás del Mesías, los requisitos que debe cumplir cualquier candidato para ser el Mesías de Israel. Requisitos que deben cumplirse al pie de la letra. Primero, el Mesías debe ser israelita y, en consecuencia, no puede un extranjero, como indica Deuteronomio 17:15 y Números 24:17. Segundo, tiene que ser miembro de la tribu de Judá, es decir, un judío con padre y madre humanos, por supuesto, como indica Génesis 49:10. Además de eso, tiene que ser descendiente varón directo, tanto del rey David, como indica Primera de Crónicas 17:11, Salmos 89, 29, 38, Jeremías 33:17 y Segunda de Samuel 7, 12, 16. También descendiente del rey Salomón, como indica Primera de Crónicas 22:10 y Segunda de Crónicas 7:18. Tercero, tiene que reunir al pueblo de Israel del exilio y devolverlos a Israel, como indica Isaías 27, 12, 13 e Isaías 11, 12. Cuarto, tiene que reconstruir el templo judío en Jerusalén, como indica Miqueas 4:1. Quinto, tiene que traer la paz mundial, como indica Isaías 2:4, Isaías
11:6 y Miqueas 4:3. Y sexto, tiene que convencer al mundo entero para que reconozcan y sirvan a Hashem, al Padre, como indica Isaías 11:9, Isaías 40:5 y Sofonías 3:9. A lo largo de los siglos aparecieron numerosos candidatos a Mesías y desde los días del profeta Daniel hasta Simón Bar Kokhba, una innumerable cantidad de Mesías aparecieron en Judea, reivindicando uno u otro aspecto de los contenidos esenciales del mesianismo. Una lista detallada de aquellos Mesías ilustra hasta qué punto la obsesión mesiánica era algo extraordinariamente popular en esa época. De los cientos de Mesías que hubo en Judea, el siglo I antes de Yeshua y I y II después de Yeshua, vamos a ver aquellos de quienes se tiene registro en la historia. Son estos: Judas el Galileo, revolucionario celote, años 4 o 6 de la era común, bajo el reinado de Arquelao, hijo de Herodes el Grande. Atronges, Mesías y soldado, se sublevó contra el poder de Roma y contra los antiguos jerarcas del reino de Judá. Esta etapa de su vida se habría desarrollado paralelamente a la revuelta de los celotes, encabezada por Judas el Galileo. Simón el insurrecto se proclamó rey de los judíos, es decir, Mesías. Este Mesías incitó al pueblo judío al pillaje y la rebelión, encendiéndole fuego al palacio de Jericó. Teudas, el Moisés del Jordán, reconocido como uno de los más relevantes Mesías de esa época, junto a Juan Bautista y junto a Yeshua, además de Simón el Mago, muriendo cerca del año 45, cuando Cuspio Fado era el procurador romano en Judea. Yeshua Minatzrat, o Jesús de Nazaret, el crucificado, conocido mundialmente por todos. Simón el Mago nació en Gita, en Samaria, también conocidos como samaritanos. Dositeo, el Cristo del Enigma. Este fue un Mesías samaritano del siglo I de la era común, contemporáneo de Simón el Mago, y se ignora por completo su fecha de nacimiento. Se le reconoce actualmente como el fundador de una secta herética relevante en el I siglo, conocida como Comunidad de los Dositianos. Menandro, discípulo de Simón el Mago. Menandro responde al tipo de Mesías místico no guerrero, es decir, que realizaban prodigios de carácter milagroso y mágico. Como su maestro, Simón el Mago Menandro es un Mesías gnóstico que dirigía un combate secreto por la liberación de las almas y a los ángeles malos que las tenían cautivas. Aseguraba a sus fieles que no morirían jamás, pero no se sabe mucho más de este olvidado Mesías, salvo el que, junto a Simón el Mago y Dositeo, constituyen la tríada de Mesías samaritanos que a su vez comparten su inclinación por la gnosis. Otro proclamado Mesías en Judea fue Bar Jesús. Poco se sabe de este Mesías, salvo lo poco que de él se dice en el Nuevo Testamento.
Se ignora por completo su fecha de nacimiento y las circunstancias de su vida, pero se presume que tuvo que haber vivido hacia mediados del siglo I, por lo que habría sido ligeramente posterior a Yeshua. El Nuevo Testamento lo presenta como un burdo hechicero que habría formado parte de la corte del precónsul romano en Chipre. Menahem ben Judas, guerrero judío, fue un profeta judío, hijo del famoso Mesías judío del siglo I, llamado Judas el Galileo, que se habría autoconcebido también como el Mesías prometido al pueblo judío. Simón bar Giora, supresor de la esclavitud, que solo se puede establecer con seguridad que su marco de acción fue la guerra de los judíos contra Roma, llevada a cabo entre los años 66 y 70 de la era común. Simón bar Kokhba, la estrella, es, desde el punto de vista judío, la figura de los primeros siglos que más se acercó al semblante de lo que para ellos debía ser un Mesías. Frente a su figura, los judíos consideraron que los otros Mesías no fueron más que falsos profetas. Otro fue Marcos el Mago, seductor ocultista, autoproclamado Mesías hacia el año 180 de la era común. De él se dice que obró numerosos prodigios y milagros, y que realizó los portentos que también podemos encontrar en todos los otros Mesías. También se sabe que este Mesías tenía como predilección parodiar la Eucaristía cristiana, por lo que se piensa que tiene que haber tenido alguna influencia temprana del cristianismo. Sebbatai Tzvi, entre los años 1626 y 1676, fue un rabino judío que afirmó ser el Mesías, inspirador de uno de los movimientos mesiánicos más importantes de la historia judía y fundador de la secta turca de los sabateos. Otro fue Menachem Mendel Schneerson, 1902-1994, siendo el séptimo líder de la dinastía hasídica Chabad Lubavitch, donde sus discípulos lo declararon el Mesías de Israel. Otro venerado rabino, Eliezer Shach, que reside en la localidad israelí de Petah Tikva, fue durante décadas su gran adversario y calificó como herejía el que sus discípulos le consagraran en vida Mesías de Israel. El rabino ha muerto hoy, pero se reencarnará, dijo llorando desconsoladamente unos de sus hasidim, discípulos, al trascender la noticia de su muerte en Nueva York, después de estar 3 meses en coma. ¿Qué entendemos entonces? Pues que el modelo de los nazarenos encaja perfectamente con todas las profecías y con todas estas predicciones sobre el tiempo establecido en el Tanaj para la aparición del Mesías. Un modelo de un hombre nacido de mujer y engendrado por un hombre, que dedicó su vida a estudiar Torá y a servir al Creador, el Dios de Israel, su Padre y el Padre de todo lo creado. Que viendo la imposibilidad de traer el reino de Dios aquí en la tierra, se dejó llevar por los acontecimientos orquestados por el Padre,
teniendo la promesa transmitida por los profetas y la Torá de que su cadáver no vería corrupción. Proclamado el Creador a Yeshua como la primicia, asegurando así su regreso o segunda venida. Mientras que si utilizamos el modelo talmúdico, con todo el enorme peso de la evidencia, seguimos o siguen sin ver al Mesías. ¿Por qué? Por fijarse solo en el rol monárquico del Mesías y obviar el Mesías sufriente. Y esto es todo el embrollo de este asunto, aunque al mismo tiempo todo esto es fascinante. Por tanto, esto es un asunto que se tiene que estudiar, rumiar, pensar y repensar y volver a estudiar la Escritura y buscar todas estas fuentes que hemos mencionado en todas las series. Estudiarlas y mirarlas por uno mismo para que no solamente las escuches, sino para que las veas por ti mismo, para tener muy claro el concepto de Mesías judíos y hebreo en su esencia. No el romano, porque el Mesías tiene que ser uno igual que nosotros, no un Dios o hijo de Dios encarnado. Porque ya está bien de entender este asunto como un cuento chino, porque quien creó el mundo y todo el orbe no fue Jesús o Yeshua, fue el Padre, aunque todo lo creó para él, para el Mesías. El Mesías tenía y tiene que ser un hombre común como todos nosotros, un hombre con la opción de elegir el camino correcto, y por su elección y obediencia le premió. El Creador, fuera del tiempo, preconocía a Yeshua antes de existir, como preconocía a mí, a ti y a cada ser humano nacido y por nacer. Y por eso, en la mente del Creador, metafóricamente hablando, preconocía al Mesías. Vamos a dar un dato más, el cual indica que la aparición del Mesías ya tuvo que suceder en la época cuando el segundo templo estaba en pie, y que de no aparecer el Mesías para esa época, cuando el segundo templo estaba en pie, ya no se dan las condiciones históricas para que el Mesías aparezca. Presten mucha atención. La suerte de Azazel y el cordón rojo. Esas son dos señales. No solamente el profeta Hagai o Jadeo, sino el profeta Daniel. Y no solamente el hecho de la remoción del cetro de Judá por los romanos, impidiendo así a los jueces de Israel tener dominio sobre la pena capital, sino que hay dos evidencias más: la suerte de Azazel y el cordón rojo. ¿Qué es eso? Aquellos que hayan visto la serie La historia detrás del Mesías podrán recordarlo. Presten mucha atención. En Rosh Hashanah, folio 31b, está documentado lo siguiente y citamos. Rabí Yohanan ben Zakkai vivió 120 años, que fue uno de los estudiantes de Hillel, el que fue atrapado en Jerusalén cuando Vespasiano rodeó la ciudad en Jerusalén y Tito rodeó la ciudad, se hizo el muerto y salió en un ataúd, y después logró un acuerdo con Vespasiano y un salvaconducto para resguardarse en Yavne. Un poco más adelante, continúa el texto, Rabí Yohanan ben Zakkai vivió 120 años, 40 se dedicó a los negocios, 40 a estudiar y 40 años a enseñar. Y a nosotros se nos dijo, desde 40 años antes de la destrucción del templo,
la cinta escarlata al paño rojo no se convirtió en blanco y permaneció rojo. Por otro lado, la Mishnah establece, y cito, después de la destrucción del templo, Rabí Yohanan ben Zakkai dictaminó una halajá. Quiero aclarar que este tratado de Rosh Hashanah está siendo una referencia cronológica sobre la halajá de la fruta y no sobre el Mesías. No se habla del Mashiach para nada, pero nos da un dato velado que tiene una tremenda importancia para el tema que estamos estudiando. Y ese dato es que la cinta escarlata, el paño rojo que se ponía en alto en el templo, no se volvió nunca más blanco. Permaneció rojo desde el año 30 de nuestra era hasta el año 70, cuando finalmente se destruyó el segundo templo. Repetimos que aunque los rabinos están en este tratado reflexionando sobre el tema de los pecados de Israel y de otras cosas, sin querer queriendo, nos dan un dato que es sumamente interesante en el tema que estamos estudiando. El cordón rojo nunca se volvió blanco, 40 años antes de la destrucción del templo. El templo fue destruido en el año 70, menos 40, hagan cuentas, es 30. ¿En qué año murió Yeshua? Pues bien, teniendo en cuenta que Yeshua nació aproximadamente en el año 6 antes de nuestra era, cuadran los números. Y por eso es que debemos tener en cuenta esa cronología. Este tratado dice que desde el año 30 hasta el año 70, el paño rojo nunca más se volvió blanco. Algo similar encontramos en Yomá 39b, otro tratado talmúdico que dice así: durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, ni el cordón escarlata se tornó blanco, ni la luz más occidental brilló, ni las puertas del Jekal se abrieron por sí mismas, hasta que Rabí Yohanan ben Zakkai las reprendió diciendo: Ejal, Ejal, ¿por qué tienes que ser la alarma tú misma? Yo sé que serás destruido, porque Sekaya ha venido. Lo profetizó. En el día del Yom Kippur, los sacerdotes tomaban 2 machos cabríos y se los llevaban al sumo sacerdote. Le ponían uno debajo de su mano derecha y otro debajo de su mano izquierda. Uno de esos 2 machos cabríos era enviado por un levita al desierto para Azazel. El otro sería sacrificado y su sangre introducida en el lugar santísimo. Antes los sacerdotes le daban al sumo sacerdote 2 planchas de cobre. En una de las planchas decía que por la parte de abajo estaba escrito para Azazel y otra decía para Yuhei Bajei. Entonces mezclaba las 2 planchas y cogía una con la mano derecha y otra con la mano izquierda. Poniéndolas encima de los chivos, las mostraba para ver el texto. Si la que decía para Dios quedaba del lado derecho, eso significaba y era una buena señal, porque Dios estaba contento. La sangre de ese animal, del lado derecho, iba para el lugar santísimo, y la sangre del animal del lado izquierdo iba para el desierto con el animal vivo. Ahora bien, en ese contexto veamos de nuevo lo que dice Rosh Hashanah 31b.
durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó del lado derecho. La suerte nunca cayó del lado derecho. Continúo. 40 años previos a la destrucción del templo, la porción de la mano derecha del Cohen Gadol sobre los sacrificios de las cabras había cesado como era antiguamente. Bueno, ¿cuándo ocurrió esto? 40 años antes de la destrucción del templo. ¿Y cuándo murió Yeshua? En el año 30 aproximadamente. Es decir, después de la muerte violenta de Yeshua, Dios no permitió ninguna vez más por 40 años seguidos que la buena señal cayera sobre el macho cabrío destinado al lugar santísimo. Siempre cayó del lado del animal destinado para Azazel. Ahora la pregunta que se hicieron muchos rabinos es: ¿por qué Dios permitió eso? Y recuerden que estoy hablando de Yom Kippur. Estamos hablando de quitar los pecados de Israel. Estamos hablando del perdón. ¿Qué probabilidades matemáticamente hablando existían de que por 40 años, es decir, 40 veces haciendo este sorteo, la plancha de cobre siempre cayera en el mismo lugar, como una mala señal? ¿Qué posibilidades hay que en 40 veces de sorteo caiga siempre de la misma manera? Echando cuentas, la probabilidad es 0,00625, es decir, casi imposible, absolutamente imposible. Es decir, no es casualidad. Según las leyes de las probabilidades matemáticas, esto no pasaría en 40 ocasiones sucesivas. Algún año, alguna vez debió caer del lado derecho, pero eso no fue así. Y ya escucharon que todo eso quedó documentado en la historia. Y por eso es que los rabinos vieron ahí una señal. Dios envió un mensaje a los hijos de Israel, y el mensaje fue que no estaba contento con ellos, porque el macho cabrío para Dios nunca cayó del lado derecho, siempre del lado izquierdo. ¿Y por qué razón Dios no estaba contento con ellos? ¿Qué hicieron mal? ¿O dónde se equivocaron? Y no solamente esto, sino que dice algo más. El texto dice: durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo, la suerte nunca cayó en la mano derecha, ni el cordón rojo se volvió blanco. Para los que no sepan de estos temas, voy a explicar esto también. En Yom Kippur, los sacerdotes colocaban un paño rojo en la puerta de entrada al lugar santo. Y recuerden que nadie podía entrar al lugar santo, y mucho menos al lugar santísimo. Es decir, la gente, los judíos, se quedaban fuera en el atrio. Entonces, arriba, donde todo el mundo lo pudiera ver, se colocaba un paño rojo. Cuando terminaba el sumo sacerdote de todos sus oficios de Yom Kippur y salía para bendecir al pueblo, todos los años sucedía un milagro. El paño rojo se volvía blanco cuando lo alzaban a la vista de toda la gente. Exactamente como había anunciado el profeta Isaías: si vuestros pecados fuesen rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana.
Esto ocurría también en la época de Yeshua. Pero a partir del año 30, cuando Yeshua murió, ni una sola vez más por 40 años ocurrió eso. Ni una sola vez más. Todos los años, cuando terminaba Yom Kippur, el cordón rojo seguía rojo. No se volvió blanco nunca más. Y esto, lógicamente, era una mala señal. ¿Por qué Dios no permitió más que el milagro de la señal del perdón tuviera lugar? Nunca más se volvió blanco durante esos 40 años que el templo estuvo en pie. ¿Esto por qué pasó? ¿Por qué Dios está triste con el pueblo judío?, se preguntan los rabinos. Así, de este modo es que Dios envió 2 señales más para Israel, para que observaran por un periodo de 40 años lo que había pasado, porque después vendría la inevitable catástrofe de la destrucción del templo y de la ciudad de Jerusalén. Entonces tenemos este testimonio durante los últimos 40 años antes de la destrucción del templo. La suerte nunca cayó de la mano derecha, ni el cordón escarlata se volvió blanco nunca más. ¿Esto dice algo o no dice nada? Para nosotros sí. Pero hay más. Los rabinos escribieron lo siguiente: ni la luz occidental brilló otra vez, ni las puertas de Hecal se abrieron por sí mismas. Estos son otros milagros que también ocurrían. La luz occidental en las puertas de Hecal se abrían por sí mismas cuando la luz más occidental se mantenía encendida. Esa era una buena señal de que Dios estaba contento con Israel, pero por 40 años seguidos, previo a la destrucción del segundo templo, ambas señales cesaron. Lógicamente, Dios no estaba contento con el liderazgo del templo. ¿Y por qué no estaba contento? ¿Qué hicieron los líderes del templo que causó la desaparición de estas 2 señales? Pues bien, escuchen y escuchen bien. No al pueblo de Israel, sino al liderazgo del templo. ¿Qué tenemos claro hasta aquí? Pues que el Mesías debía llegar para la época cuando el cetro le fuese quitado a Yehudá, antes de la destrucción del segundo templo, y que el Mesías debía llegar para la época establecida en la profecía de Daniel, previo a la destrucción del segundo templo. Tenemos claro que el Mesías debía llegar bajo la figura del deseado de las naciones durante el tiempo cuando estuviese en pie el segundo templo. Lógicamente, si el templo fue destruido y el Mesías, el deseado de las naciones, debió aparecer mientras el segundo templo estaba en pie, y no fue así, ¿qué esperanza tenemos ahora de que venga un Mesías? Pues ninguna. ¿Por qué? Porque las condiciones históricas ya han pasado, pasaron.
Pero si nosotros seguimos el modelo del judaísmo de los nazarenos, que el deseado de las naciones debió aparecer durante la época del Segundo Templo, todo encaja. ¿Quién fue el deseado de las naciones que visitó el templo de Jerusalén antes de su destrucción? ¿Quién fue el que dijo que todo el mundo escuchó: uno más grande que el templo está aquí? ¿Qué rabino dijo eso alguna vez? ¿Qué justo en Israel dijo alguna vez: uno más grande que el templo está aquí? Y si Yeshua no es el Mesías, entonces, ¿quién es? Hemos demostrado usando fuentes judías y exclusivamente judías que hay un consenso en el judaísmo acerca del tiempo para la aparición del Mesías. Ese consenso establece que el Mesías debió aparecer en algún momento previo a la destrucción del Segundo Templo. Lógicamente, el único candidato a Mesías que aún hoy día reclama el trono de David y que cumple con este criterio de los tiempos para la revelación del Mesías es Yeshua. Independientemente de si tú lo crees o no te lo crees, independientemente de si tú aceptas estas evidencias o no las aceptas, pues tendrás que llegar a la conclusión de que nuestra posición no es sacada del aire, sino que tiene su fundamento. Tiene pilares demostrables y confiables por la Torá y los profetas. Es decir, podemos y hemos demostrado esta teología. Ahora viene la segunda idea que debe ser establecida y defendida. Es decir, que el Mesías que aparece antes de la destrucción del Segundo Templo, que sufre y muere, es el mismo Mesías invicto que tiene que venir y no otra persona. Sino el mismo Mesías Ben David, que aparecerá después para completar su rol mesiánico anunciado por los profetas. Por supuesto, en este punto, imaginamos a los detractores de Yeshua que dirán que no hay ningún lugar en la Escritura, en la Biblia hebrea, que diga que el Mesías aparece 2 veces, que es un invento cristiano. Pues bien, tenemos que decir que absolutamente no hay ningún lugar en la Escritura que diga eso, pero está llena de eso. No lo dice, pero está lleno. Y sacar eso a la luz es un gran desafío, y es por lo que aquí estamos y ya hemos demostrado. Ahora vayan a estudiarlo y después vengan y hablamos. En otras ocasiones hemos citado a Maimónides, el sefardí, porque él era y es una autoridad en el judaísmo talmúdico. Y en su extraordinaria obra Mishneh Torah, en la sección de los reyes, la ley número 4 dice lo siguiente: si se levantase un rey de la casa de David, que estudia y profundiza en la Torá y se ocupa de la mitzvot, como David su antepasado, de acuerdo a la Torá escrita y oral, y encaminar a todo Israel a transitar en ella y reparar las brechas, y si él luchar las guerras de Dios, nosotros podemos por convicción considerarlo Mashiach Behashakah, que quiere decir potencial Mesías. Si él tiene éxito en lo anterior, reconstruye el Beit Hamikdash en su sitio, reúne la diáspora de Israel, él es definitivamente Mashiach Badai, es decir, no potencialmente el Mesías, sino indisputablemente el Mesías.
Y continúa, y por lo tanto perfeccionará al mundo entero para servir a Dios unidos, como está escrito en Sofonías 3:9, y yo transformaré a las naciones a un lenguaje claro para que invoquen en todo el mundo el nombre de Dios y le sirvan como único propósito. Dice Maimónides, si él no tiene éxito en este grado o si fuese matado, él no es ciertamente el Redentor prometido por la Torá y debe ser considerado como todos los otros reyes apropiados y legítimos de la dinastía David que murieron. Hashem no lo estableció sino para probar a muchos como está escrito. Y cita Daniel 11. Algunos de los sabios tropezarán para purgar, refinar y para clarificar hasta el tiempo designado para el que todavía tiene que venir. Básicamente afirma que cualquier aspirante a Mesías, si muere en el proceso, si es matado en el proceso sin completar así en su totalidad su rol mesiánico, el aspirante no puede ser considerado Mashiach ben David. Por esa razón es que Bar Koshiba, nombrado Mesías por el legendario Rabí Akiva en el año 130 y 235 de la era actual, no fue considerado más el Mesías. ¿Por qué? Pues porque lo mataron sin terminar su rol mesiánico. Y por esa razón es que todos los aspirantes a Mesías que vinieron después no son considerados como Mashiach ben David. ¿Por qué? Pues porque la muerte los sorprendió sin establecer la edad mesiánica. ¿Por qué entonces, si Yeshua no logró completar la edad mesiánica porque le mataron, nosotros insistimos que sí califica para ser Mashiach ben David? Pues porque según sus seguidores más directos, Yeshua fue resucitado por Dios. Ahora, por tanto, solo queda la elección personal e intransferible de creer o no lo que nos legaron los apóstoles de Yeshua, que Él sigue vivo y que regresará de nuevo cuando Hashem lo ordene como Mesías invicto, como Mashiach ben David. Shabbat Shalom.